sabía que el pastor sabía. Yo sabía que fumaba. Uno de los vicios más difíciles de dejar. Cigarro. De los 15, 14 años empecé a fumar. Llegué al seminario, llegué con una cajetilla. Le dije a mi esposa, oye, si me agarran los nervios, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde corro? Pero Dios me mostró. Yo recuerdo que me puse de rodillas y dije, Señor, sabes, yo no quiero dejar este vicio, me gusta. Además, a nadie le hago daño. Allá me voy, donde nadie me ve, nadie le echo el humo. Mi esposa la cuido porque es asmática, ¿no? Así que de una crisis asmática por mi responsabilidad. Así es que soy un fumador responsable, me voy allá donde nadie me ve. Pero entendí que a Dios no le agrada. Cuerpo del Espíritu Santo. A los 40 años entendí eso. Si hubiera conocido de Cristo en mi juventud, cuánto dolor de cabeza me hubiera evitado y cuánto sufrimiento hubiera evitado a mi familia y a mis seres queridos. Pero Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y los tiempos de Dios son perfectos. Dios sabe por qué tuve que vivir lo que tuve que vivir. Dios sabe por qué tuve que quedarme en orfanatos, internados. Dios sabe por qué desde los 6 años tuve que estar sin padre, sin madre. Y a los 17 años casarme con esta mujer que de vida de ángel. Pero no por sus alitas, no. Ella sabe por qué lo digo. De verdad que de lo vil, de lo despreciado, Dios levanta y hace grandes cosas. Yo soy uno de ellos. ¿Fácil? No. ¿Es fácil ser cristiano? No. Pero es lo mejor. Es lo mejor. ¿Sí? Ojalá. Pero vuelvo a lo mismo. Dios sabe por qué. ¿Por qué pasa tanto tiempo para que yo conociera de Él? Y doy gracias a Dios por ello, hermano. Pero también doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Mis queridos varones, mis queridas hermanas. Primeramente porque vencieron. Qué difícil es congregarse en la tarde, ¿verdad? Yo pensaba que nomás era un problema de aquí de Guadalajara, pero que estuve en Mante. No, tampoco. Las iglesias que nos tocaba colaborar, 10, 12, dando los 4 míos. ¿Verdad? Así era en la tarde. Calorón que hace bárbaro. Yo hace un momento le dije al pastor, tengo frío. Ahorita ya tengo calor. Yo no sé qué pasa cuando pasas atrás del púlpito. Empieza a haber calor. Empiezan los nervios. Y es ahí donde debemos decir, Señor, yo dependo de ti. Eres tú, Señor, no yo. Eres tú, Padre mío, el que va a hablar por medio del Espíritu Santo a mis hermanos. Gracias a Dios que pudieron vencer la pereza. Pudieron hacer a un lado sus cosas personales y venir a la palabra de Dios, hermanos. Yo agradezco eso y de verdad que lo valoro, Cada que me toca compartir allá en el Mante, valoro mucho eso. Porque yo sé que todos tienen compromisos. En efecto, yo y mi esposa teníamos uno hace un momento. Una de mis primas. Sefer, ya que estás aquí, quiero aprovechar que estás aquí para que vayas. Mi esposo cumple años. Te invito a comer en mi casa en la tarde. Dice mi mamá, ¿va así? No. Siento. No. No voy a ir. Sí, más importante compartir la palabra. Hace días, ustedes saben que falleció mi suegro. Mi esposa me hizo una pregunta. Fer, ¿a dónde se fue mi suegro? ¿A dónde se fue mi padre? ¿A dónde se fue? ¿Entienden lo importante de compartir el evangelio? Yo espero, y es el deseo de mi corazón, que él haya encontrado en ese último momento en el hospital, se haya puesto a cuentas con Dios. Por eso es tan importante, varones, hermanos,
donde estés, donde andes, comparte del evangelio, compártelo. ¿A quién sea? Quien Dios ponga en tu camino. Pídele a Dios todos los días, todas las mañanas. Dame uno, Señor, uno a quien pueda compartirle. Gracias a Dios me ha permitido en el Mante compartirles a los taxistas, compartirles específicamente a ellos. Allá no hay transporte público. Allá los lunes tienes que salir, pararte en la carretera y esperar y orar a Dios que pase un carrito, que te levante, que siempre van ocupados. Y a ellos, a los que he tenido la oportunidad de compartirles. Y gracias a Dios que con varios he podido tener amistad. No recuerdo sus nombres, pero sí recuerdo la manera en que viven. Y sí recuerdo quienes han aceptado a Cristo. Así es que, hermanitos, sigamos adelante y gracias a Dios que me permite estar aquí. Voy a invitar que vayan a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, del versículo 11. Del versículo 11 al versículo 21 vamos a leer alternadamente, hermanos. Yo voy a comenzar primeramente con el versículo 11. Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al versículo 21. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21. Yo leo el 11, usted es el que sigue. Nos reunimos todos en el número 21. Amén, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecados? En ninguna manera. Porque de las cosas que descubrí, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias, Padre, por este precioso momento, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos permites poder abrirla, Señor, leerla, escudriñarla, Padre. Gracias porque permites tener una iglesia, Padre, con las puertas abiertas donde se pueden congregar, donde podemos cantar, Padre, alabar tu bendito y santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Padre. En este momento vamos ante tu presencia, Señor, pidiendo que sea el Espíritu Santo en nuestras vidas, redarguyendo y corrigiendo todo aquello que tenga que ser corregido, Padre. Acá te doy y lo ponemos en tus preciosas manos, en el precioso nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, podemos ver aquí al apóstol Pablo regañando, exhortando al apóstol Pedro. Si en este momento estuviera el apóstol Pablo aquí, enfrente de nosotros, ¿qué crees que nos diría? Pedro, estaba regañando, cara a cara, porque lo que estaba haciendo no estaba bien.
¿Qué crees que nos diría el apóstol Pablo? ¿Estás aquí? ¿Te comportas como un cristiano? ¿Estás allá? ¿Cómo te comportas? No estoy atacando a nadie. Estamos viendo las preguntas. Pablo dice, ¿estás con los judíos? ¿Te comportas como judío? ¿Estás con los gentiles? Todavía los invitas a judaizar. Eso no está bien. Le resistí cara a cara, dice. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Algo que me lleva a pensar, hermanos, ¿realmente somos cristianos genuinos? ¿Realmente nos comportamos como tales que decimos ser aquí y allá afuera? Hemos escuchado, yo escuchaba en la mañana a nuestro pastor Gregorio, ¿sí? Cristo viene pronto. Claro que sí. La pregunta es, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Qué nos encontrará haciendo? ¿Cómo nos encontrará? Y qué triste que nos encuentre comportándonos como los del mundo. Qué triste que no nos encuentre trabajando en lo que agrada a Él. El tema de esta tarde, características de un cristiano genuino o evidencias de un cristiano genuino, como usted quiera ponerle, querido hermano. Sí es cierto, no cabe duda que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 42. Si el padre de familia supiese, velaría y no dejaría que nada se minara. Necesitamos estar alertas toda hora y en todo momento y en todo lugar. No podemos ser cristianos de iglesia. Y en el mundo es como llegar, tú de aquí llegas a tu casa, te quito la camisa, la cuelgo, es la del cristiano, es la que se congrega el domingo, es la que viene y le canta, colgarla. El lunes en la mañana y me pongo la otra, es la del mundo. No estoy diciendo que sea así, querido hermano, no. Estoy diciendo que un cristiano genuino dará evidencias en toda hora y en todo momento de lo que dice ser. Podemos ver que aquí Pablo está reprendiendo duramente a Pedro. ¿Sí? Pablo confronta a Pedro por su conducta de confundir a sus hermanos gentiles y a él mismo. Pablo corrige y confronta a Pedro porque Pedro mismo se estaba condenando al pecado del error. Pedro sabía y estaba al tanto de la decisión tomada por el concilio de Jerusalén. Esto lo encuentras en Hechos capítulo 15, versículo del 7 al 29. Pedro estaba a tanto de ello. Pero ¿sabes qué me encanta de Pedro? No dice nada. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, vemos que dice nuestro amado hermano amado Pablo. Un amor se expresa del apóstol Pablo. No se resintió, al contrario, lo tomó, corrigió. ¿Qué busco con esto, querido hermano? Que si hay alguna deficiencia en nuestras vidas como cristianos, la enmendemos. Qué precioso sería que nuestro Señor Jesucristo viniera y nos encontrara trabajando. Diría el pastor, qué bueno fuera que nos encontrara aquí cantando y alabando y dijera, vámonos, querida iglesia. Pero yo creo que nos va a encontrar. Fuera. Pues ya, campos están listos. Pedro sabía y estaba al tanto de la decisión tomada por el concilio en Jerusalén. Lo que realmente le pasaba a Pedro
Miedo de perder la popularidad. ¿Tú crees que Pedro no estaba ahí con los judaizantes en un buen lugar? Ese hombre del vulgo, ese hombre pescador, ya formaba parte de la iglesia de Cristo. Era un pilar. A veces por agradar a los demás. Dejamos de hacer las cosas que le agradan a Dios. Y empezamos a simpatizar. Y empezamos a coquetear con las cosas del mundo. ¿Por qué? Por agradar a ellos. Miedo de perder popularidad con el grupo legalista de los judaizantes. En otras palabras, Pedro, por querer agradar a este grupo, se estaba comportando hipócritamente, provocando y arrastrando a Bernabé. Por ello, Pablo tiene que reprenderlo. Yo siempre he dicho, más vale a tiempo un buen regaño que nos vuelva a meter. No sé cómo te encuentres esta tarde, hermano. No sé cómo se encuentre tu vida espiritual. No sé cómo se encuentre tu relación con Dios. Yo aquí los veo y los veo bien. Me da gusto, ¿verdad, hermano? Pero cada quien no sabe realmente lo que hay en su corazón y en su mente. Y Dios sabe. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas se añade perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios contesta inmediatamente, yo, Jehová. Yo lo conozco y lo escudriño. ¿Cómo está tu caminar, mi querido hermano? ¿Cómo está nuestro caminar, hermanos? ¿Somos cristianos genuinos? ¿Somos cristianos que damos evidencia de lo que decimos ser? Cristo viene pronto. ¿Y cómo nos encontrará? ¿Dando evidencias o coqueteando con el mundo? ¿Cómo nos encontrará la pregunta? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo, específicamente, hermanos, es una de las grandes declaraciones del apóstol Pablo registrado en el Nuevo Testamento. Esta declaración es una aplicación clara de lo que significa ser cristiano. El cristiano es más que una declaración doctrinal. Escucha bien, querido hermano, escucha con tu corazón, abre tu mente. Esta declaración es una explicación clara de lo que significa ser cristiano. El cristianismo es más que una declaración doctrinal, es más que una obediencia a un código de conducta moral, es más que practicar disciplina de adoración. El cristianismo es Cristo y Cristo es Dios. Ser cristiano es tener una relación personal con el Señor Jesucristo. El cristianismo es fe en Cristo, amor por Cristo y obediencia a Cristo. El cristianismo es una vida de unión espiritual con Cristo. No es simplemente decir, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Esto nos hace la familia de Dios. Somos adoptados por medio de Él. Pero ser cristiano es más allá que simplemente palabras. El cristianismo es fe en Cristo, amor por Cristo, obediencia a Cristo. ¿Cómo te encuentras, mi querido hermano? Características de un cristiano genuino, evidencias de un cristiano genuino. Un cristiano genuino dará evidencias en lo que él persevera. La pregunta sería, ¿en qué estamos perseverando? Hoy más que nunca debemos ser cristianos perseverantes. La perseverancia es la acción y el efecto de mantenerse sin cambio en la acción, creencia, postura o propósito. La perseverancia que todo creyente debe de practicar
es lo que nos lleva a soportar fielmente y permanecer firme frente a la oposición, los ataques y el desaliento. La perseverancia es un llamado a la fidelidad y también una afirmación de que de alguna manera, a pesar de nuestros fracasos, Dios llevará a su pueblo consagrado a través de las dificultades y preocupaciones de la vida hasta su destino prometido en Cristo nuestro Señor. La pregunta es, ¿en qué estás perseverando? Un cristiano genuino dará evidencias en lo que persevera. Tristemente, hoy en día, perseveramos más en las cosas del mundo. Y más cuando se trata de los hijos. Buscamos que se preparen para el mundo lo mejor que se pueda. ¡Qué bien! Estoy diciendo que está mal. Pero si no hay fundamento, si no está Cristo, si no es la roca, vidas. La misma palabra dice que vendrán fuertes vientos, fuertes tormentas, y esta casa caerá. ¿Por qué? Porque el cimiento no está bien establecido. Tristemente, hoy en día preparamos a nuestros hijos para el mundo. Para Dios no. Lo de Dios lo hacemos a un lado. Lo dejamos en stand-by como diciendo, espérate Dios, primero tiene que prepararse para que le vaya bien. Tenga un buen trabajo. Tenga una buena entrada económica. Bien. No digo que esté mal. Y Dios, perseveramos. Dice en Juan, 1 Juan, capítulo 2. Vayamos a ir, queridos hermanitos. 1 Juan, capítulo 2. Estoy seguro que son versículos que usted conoce como la palma de su mano. 1 Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Se oye muy tentador esto. ¿A poco a ti no te gustaría tener un hijo triunfador? Oigan, mi muchacho graduó, mi muchacho terminó, mi muchacho le va muy bien. Pero si sus bases, si no ha sido un joven edificado sobre la roca que es Cristo, permíteme decirte, querido hermano, estando en Tamaulipas, me habló una compañera de trabajo de hace años que acaba de graduar en una de las universidades más reconocidas aquí. Creo que fue en la de los Tecos. Y dice, Fernando, me gradué, te felicito, tengo 3 años que me gradué, con honores. Qué bueno. Me dice, pero tengo un fuerte problema de adicciones, de anfetaminas, de cristal, de alcohol. Todo está destruyéndose, Fernando. ¿Qué hago? Ella creyó que estaba aquí en Guadalajara. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Es una mujer, es una licenciada. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Y me acordé de esos versículos. El hombre prudente edifica sobre la roca, mas el hombre imprudente edifica sobre la arena. Nos damos cuenta que muchas veces preparamos a nuestros hijos para el mundo sin habernos preocupado en qué están edificados. Por eso Juan aquí dice, guiado por el Espíritu Santo, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Usted cree que Dios no quiere licenciados para su pueblo? ¿Usted cree que Dios no quiere doctores para su pueblo? ¿Usted cree que Dios no quiere deportistas sobresalientes para su pueblo? Que donde quiera que anden den testimonio del Evangelio. ¿Usted cree que no quiere Dios eso para su pueblo? Pero si no está el fundamento, si no está la roca, ¿cómo lo harán? Dice por eso, que no ames. Ahora está diciendo, no ames las cosas del mundo. Significa que no quites el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón y en tu mente y en tu vida. Ponga las cosas del mundo.
Tenemos necesidades, ¿cómo no? Pero preocúpate, querido varón, tu padre que apenas comienzas con tus hijos, y te lo digo, yo, que me equivoqué tanto en esos principios a mis hijos, preocúpate por sus vidas espirituales, como dice en Deuteronomio capítulo 6. Te repetirás estas palabras a esos niños, la grandeza de Jehová, cómo los sacó de Egipto, cómo los llevó por el desierto. Diles a tus hijos quién es Dios. Y después preocúpate, prepararlos para el mundo, pero que sus cimientos estén bien establecidos. Por eso te dice, no améis las cosas del mundo. Que vendrán fuertes tormentas y nos los tumbarán. Un verdadero cristiano, un cristiano genuino, estará perseverando en lo que a Dios agrada. ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué crees que le agrada a Dios? ¿En qué debemos de perseverar que agrada a Dios? Hechos capítulo 2. Vayamos ahí, por favor, queridos hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Cómo dice, queridos hermanitos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles consistía en 3 pasos. La primera era el carácter mesiánico de Jesús, es decir, que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo, que por largo tiempo esperó Israel. La otra, la doctrina esencial, era la de la resurrección de Jesús. En otras palabras, que Jesús había sido crucificado y había resucitado de entre los muertos y ahora vivía como la cabeza de su iglesia para no morir jamás. La tercera era la segunda venida de Jesús, es decir, que aquel que ascendió a los cielos a su debido tiempo volverá a la tierra y reinará sobre su iglesia. Era la doctrina de los apóstoles, muy sencilla, muy clara. A través del tiempo, el hombre es un continuo mal. ¿Cómo vamos tergiversando y enredando? La doctrina de los apóstoles consistía en estos 3 pasos. Esa era la doctrina de los apóstoles y en esa perseveraba. Te pregunto, ¿en qué estás perseverando? ¿Cuál es la mejor carrera que debo elegir, joven? Es necesario, hermanos, ser perseverantes en las Escrituras, porque en ellas encontramos la verdad revelada y recibida por los apóstoles. Ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y leemos todos juntos el 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Qué preciosas palabras del apóstol Juan. No estaba filosofando. Lo que he visto, lo que palparon mis manos, a ese verbo de vida, el que anduvo con ellos. De eso. Esa era la doctrina de los apóstoles. En esto perseveraban estos primeros cristianos. Ahí en el capítulo 2 de Hechos. En esto estaban perseverando estos hombres. Tristemente hoy en día perseveramos más y nos afanamos más en las cosas del mundo. Yo no digo que no busques, no, pero debes de tener cuidado. ¿Qué tan afanado estás? Es allí donde encontramos las Escrituras, es allí donde encontramos el fundamento para el crecimiento y la madurez
del creyente. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñar. Escudriñar. ¿Qué tanto perseveras en las escrituras, hermano? ¿Cómo está tu lectura bíblica? Escuchaba el pastor en la mañana. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Y lo más importante, ¿qué tanto de lo que lees? ¿Qué tanto de lo que sabes practicas? ¿Recuerdan cómo se expresaba nuestro Señor Jesucristo de los escribas y de los fariseos? Hipócritas. Eran hombres que conocían la ley. ¿Qué tanto practicas, mi hermano? ¿Qué tanto practico yo, Fernando, de lo que he aprendido? Hace tiempo, cuando estoy con los jóvenes, no hace tiempo, perdón, ahora que estoy con los jóvenes allá en Calvario, ellos tienen la costumbre que después de que terminamos la clase, se levanta una de las jovencitas y ¿cuántos capítulos leíste, hermano? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos? Tremendo los muchachos, se devoraron la Biblia en la semana. Pero qué bárbaros, jóvenes, ustedes sí leen, no para que ver, hermano. Dije, dime uno que estés practicando. Uno nomás. El más sencillito, Efesios, capítulo 6, versículo 1. Obedecer a vuestros padres. Nomás ese te pido. ¿Ese practicas? ¿Quién recogió su cama antes de venirse a... ¿Quién recogió su ropa tirada? No, hermano, pues no pasa nada, querido joven. Estamos aquí para aprender. Estamos aquí para ser edificados. ¿Sí? ¿Qué tanto de lo que conocemos? ¿Qué tanto de lo que escuchamos? ¿Recuerdan Eclesiastés capítulo 12, versículo 3? El fin de todo discurso oído es este. Teme a Jehová, guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es el todo del hombre. Pero el fin de todo discurso oído. Yo estoy seguro que han escuchado muchas predicaciones. Estoy seguro que han escuchado muchas enseñanzas. E incluso estoy seguro que hemos impartido muchas enseñanzas. ¿Qué estamos viviendo y qué estamos practicando? Un cristiano genuino buscará y perseverará. Realmente vivir lo que decimos. Pero también perseveraban en la comunión unos con otros. Ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 42. Comunión. Ese vínculo entre cristianos que tiene como propósito unirnos entre sí y con Cristo. La comunión con Cristo da como resultado comunión entre creyentes. Ahí mismo en 1 Juan, versículo del capítulo 1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Perseveraban en la comunión. Es triste ver que cada que termina un servicio, unos, no sé, como les digo, no nomás es aquí, en todos lados. Es tan difícil sentarte con tu hermano que está al lado. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Ese tiempo yo vi a un hermano siempre cabizbajo, ahí en Calvario, ya un hermano mayor. Y hasta que yo me animé y le dije, hermano, ¿te puedo apoyar en algo? ¿Te puedo ayudar? Y sabes, Fernando, que hace más de 3 meses que me levantaron a mi hijo y no sé nada de él. A veces estás al lado de un hermano y no sabes qué está pasando. A veces no sabes que viene bien cargado. Y lo que necesita a veces no es consejo, sino que lo escuches. Somos tan apáticos a veces. Porque la iglesia pequeñita, y aún así a veces somos apáticos. No quiero que digan, ay, el hermano Fernando viene a tirarnos con ganas. No, hermanos, eso es lo que menos quiero. Pero todas las noches yo le digo a mi esposa, ¿cómo nos vamos a la cama? No quiero irme enojado. ¿Qué tal si en la noche Dios viene por mí? ¿Cómo me voy a presentar con él? Estoy enojado contigo, mujer.
Imagínate, yo no le hablo a mi hermano Hugo, no le hablo a mi hermano Agustín, y aquí nos vemos los domingos. Yo me siento allá, y tú allá, pero perseveraban en la comunión, en ese vínculo entre cristianos que tiene como propósito unirnos entre sí, de nosotros y con Cristo. Pero ¿cómo lograremos esto? En muchas ocasiones lo que predomina es la indiferencia, la apatía, la falta de interés por los demás. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que es un deber espiritual animarnos mutuamente a vivir en justicia y obediencia? Ahora escuche bien, ¿eh? Es un deber espiritual animarnos mutuamente a vivir en justicia y obediencia, no a solaparnos, no a alcahuetearnos. Yo es mi deber que si yo veo, puede ser mi mano, güey, porque tengo, si lo veo salir de un lugar no muy dado, no, que no es apto, que no es bueno, no le voy a decir, hermano, invítame, ¿verdad? No. Pero Hugo, ven para acá. ¿Qué está pasando contigo, varón de Dios? ¿Cómo que sales de esos lugares? A ver, jóvenes, ¿cómo que hacen fiestas, pijamadas, que practican cosas que no está bien? Estamos para animarnos, estamos para exhortarnos, estamos para darnos amor adulto, amor que redarguya, que corrija, si tiene que ser algo corregido. En Romanos 12:10 dice eso, querido hermanito. Romanos capítulo 12, versículo 10, si alguien lo encuentra, léalo por favor, hermanito. Gracias, hermano. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Cómo está nuestra comunión entre nosotros, queridos hermanos? ¿Hay unión? ¿Hay comunión? Si es así, te felicito, hermano, y sigue adelante. Eso nomás es recordatorio. Si no, si empecemos, que el Señor viene pronto, ¿cómo va a encontrar la iglesia de Chulavista? Cada quien por su lado. Es como cuando entras a una casa desordenada, la chancla por allá, la camisa por allá, todo dividido. Cristo viene pronto. Lo escuchamos mucho. Y decía nuestro pastor en la mañana, que venga. Yo estoy seguro que yo en lo personal diría, espérame un poquito, no, déjame corregir esto. Dame chance a compartirle a alguien más. Permíteme visitar a mis hermanos, permíteme decirle que los amo, permíteme decirle que estoy preocupado por ellos, que cuentan conmigo. ¿Te has detenido, joven? ¿Te has detenido, hermano? Un día decirle a un hermano eso. Estoy orando por ti, porque sé que estás pasando problemas. Y no nomás orar por él. Si tienes la oportunidad, ayúdale. A veces no queremos decirlo porque dice, sí, me va a pedir dinero y con trabajos traigo para mí. Mejor es más fácil decir, hermano, estoy orando por ti, querido pastor. Y vámonos. Van a hacer que me pida dinero. No, hermano, esta iglesia entendió y perseveraban en la comunión. Sin duda alguna, perseveraban en lo que perseveraban, agradaba a Dios. Porque dice el versículo 47 de ahí mismo, de Hechos, capítulo 2, que Dios añadía. Lo que a Dios agrada, Dios lo va a bendecir. Si tu perseverancia está de acuerdo a lo que agrada a Dios, Dios va a bendecir. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? ¿Quién bendecía? El Señor. Simplemente nosotros debemos de ser perseverantes. Yo doy gracias a Dios por eso. Cuando le dice a José, ya en el capítulo 1, dice, versículo 8, creo, dice, esfuérzate y sé valiente. Yo digo, qué bueno que no dijo, sé inteligente. Debes de ser un doctorado en esto, debes de ser un ingeniero en esto. Porque entonces sí, Señor, yo aquí no puedo. Pero gracias a Dios que Él te pide que seas perseverante en lo que agrada a Él. Y Él se va a encargar de añadir.
Él se va a encargar de bendecir lo que tú estás haciendo. Yo sé, jóvenes, que hoy en día el mundo nos ofrece en bandeja de plata tantas cosas tan atractivas ante la vista. Yo sé, jóvenes, que muchas veces puede ser aburrido, pero permite que el Señor guíe tus pasos. Así como el patriarca Abraham decidió poner su futuro en manos de Dios y Dios lo bendijo grandemente. No seamos como Lot, que por vista se guió. Y el terminal de eso fue tremendo. Vemos que Lot pudo escoger. Dice que volteó y vio el Jordán, precioso, tierra de riego para su ganado. Pero un lugar que estaba cercano a Sodoma y Gomorra. Y en el capítulo 19 de Génesis vemos a un Lot sentado en la plaza. Sodoma y Gomorra. A veces lo que tú quieres, joven, o a veces lo que yo quiero, varón, nos acerca más al mundo y nos distancia más de Dios. El terminal no tendrá buenos dividendos para cada uno de nosotros. Un verdadero cristiano perseverará en lo que agrada a Dios. Pero también un verdadero cristiano dará testimonio. Este testimonio es en dos partes. Dando testimonio en nuestras propias vidas de lo que decimos ser. Vamos primero a Timoteo, capítulo 4. Primero Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Si alguien lo encuentra, déle lectura, por favor, hermano. Gracias, hermanas. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le dice a Timoteo, te pregunto yo, querido hermano, ¿somos ejemplos a nuestros hermanos? ¿Sí? ¿Casa? ¿Trabajo? ¿Escuela? ¿En el ámbito que te desenvuelves? ¿Somos ejemplo? No significa ser cristiano nomás aquí en la iglesia. Significa que allá seamos luz, seamos esa sal, esa sazón de la sociedad. Somos llamados a ser la luz del mundo por medio de Cristo. Somos llamados a ser esa sal que sazone esa sociedad por medio de Cristo. No significa que estemos nomás aquí. O sea, no es nomás aquí que mi hermano Hugo me vea, que soy un cristiano. No significa que mi pastor me vea, mi hermano Fernando sirven. Que allá afuera, de verdad, alumbre. Que de verdad sea ese hombre que sazone la sociedad donde me desenvuelvo. ¿Somos ejemplos, hermanos? En este versículo Pablo enumera 5 áreas de influencia en las cuales Timoteo debía de darte ejemplo a toda iglesia. Yo ahí diría en las cuales cada creyente debe de ser ejemplo. Palabra. Veamos la primera, palabra. Su manera de hablar. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo, perdón. Efesios capítulo 4, versículo 5. Si alguien lo encuentra, léalo por favor. Ay, perdón. Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, gracias hermanita, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad. Cada uno con su prójimo. ¿Qué tal somos con las mentiras? Versículo 29 de ese mismo capítulo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. ¿Qué tal es tu manera de hablar, querido hermano? Vuelvo a lo mismo, no aquí. Porque aquí no podemos controlar. Allá afuera, donde muchas veces nos hacen enojar. Hace tiempo yo les decía, qué rápido te roban la espiritualidad. Cuando tú en la mañana te pones a orar y te subes a un camión público. Sí te la quitan. Te sube alguien oliendo axila. ¿Sí?
O ya se te vieron aventando y con permiso, o vas oyendo cómo pelea uno, vas oyendo cómo le gritan al chofer. Se te acabó lo que le dices en la mañana. Bajas, pero igual. Es ahí donde debemos dar ejemplo. Es ahí donde debemos ser testimonio. Rápido nos quitan esa espiritualidad. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ser testimonios, hermanos, en palabra, pero también dice en conducta. Una vida justa e íntegra y doble cara. Dice ahí adelantito en Tito 2:10. Dice, no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Me encanta esta palabra, adornen. Adornamos con nuestro testimonio, con nuestra conducta, con nuestra manera de hablar. Adornamos a nuestro Señor Jesucristo. Antes de irme a Tamaulipas, Dios permitió ir moldeando mi manera de hablar. Yo durante 20 años trabajé en el mercado de abastos, todos ustedes lo saben. Y pues ya te imaginarás en el mercado de abastos. Un vocabulario muy fluido, muy duro. Si Dios me lo permite, mañana voy a ir al mercado de abastos. Y yo sé cómo me van a recibir. Y no lo puedo decir aquí porque son palabras en ellos así se han acostumbrado a hablarme en el tiempo que me vieron. Para ellos, recordándome a mi mamá, parte de ellos. Yo debo entender. Pero yo mucho tiempo practicaba eso. Mi manera de hablar era igual. Pero Dios me permitió a través de doblar rodilla, de orar fervientemente, pedirle, Señor, ayúdame, quita lo que no te agrada. Y un día Dios me permitió ver un hermoso resultado. Bajando un tráiler de Piloncillo, recuerdo. Bajando un tráiler de Piloncillo, yo estaba trabajando y andaban unos compañeros fumando droga, otros tomando. Yo haciendo mi trabajo. Se subió la señora que había comprado esta mercancía y me dijo, tú eres diferente. Tú eres cristiano. Yo me quedé impactado. Me quedé impactado no de por mí, sino de cuando tú le permites a Dios trabajar en tu vida. Los resultados tan tremendos que Él da. Permítele, querido hermano. Yo no sé si tienes problemas con tu manera de hablar. No sé si eres de los que te enojas y avientas sapos y víboras, lo que sea. Yo no me espanto de eso. Si tienes ese problema, pide a Dios que te ayude. Estoy seguro que no es sencillo tener un niño pequeño en casa que es tremendo. De repente se nos salen las palabras. Pero Dios va a moldear eso. Es necesario. ¿Tienes un problema así? Pídele al Señor. ¿Quién nos ayudará? Amor. Sacrificio por los demás. Dice en Juan capítulo 15, versículo 13. No hay mayor amor que este, el que pongas tu vida con Cristo. Lo estoy parafraseando, pero si alguien lo busca y lo lee, adelante, Juan 15, 13. Amor, servicio a los demás. Fe. Fidelidad. ¿Cómo está tu fe, querido hermano? Vayamos a Hebreos capítulo 11. Fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Cómo está tu fe, hermanos? Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser ejemplo en tu fe. Que los hermanos realmente vean tu fe, que vean tu convicción.
Muchas veces nos atrevemos a hablar a los hermanos de fe, pero nuestros hechos no demuestran que nosotros tengamos fe. Pureza. ¿Qué tal, hermano? Está tu pureza. ¿Sabías tú que con estas 5 áreas que enumera Pablo aquí, podemos nosotros ser de influencia a los demás? A veces no es necesario hablar tanto. En el área que tú te desenvuelvas, en tu trabajo, en tu escuela, joven, con el simple hecho que te vean cómo te comportas, cómo actúas, cómo respondes, eso mismo atrae. Por eso Pablo dice aquí que debe de ser testimonio en ello. Yo recuerdo que decía mi padre, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, Fernando. Tú puedes hablar muy bonito y pararte aquí atrás y dar una cátedra de doctrina, pero tu vida deja mucho que desear allá afuera. Sí, es cierto lo que decía mi pastor Gregorio en la mañana. Esos maestros son tremendos, son eruditos. Y te agarran la Biblia y te la saben desglosar muy bien. Pero sus vidas realmente dan testimonio. Damos testimonio de lo que somos. Somos cristianos genuinos. La pregunta sería, ¿cómo nos encontramos en estas áreas, hermanos? ¿Necesitamos esforzarnos más? Pero también el testimonio de dar el evangelio, hermano. Ya que vimos nuestro testimonio, nuestras vidas personales, ¿qué tal es para dar testimonio del evangelio? Ahí en Hechos capítulo 5, versículo 42, 5:42. Están esas hermosas palabras. Y todos los días en el templo y por las calles no cesaban de enseñar, predicar a Jesucristo. Todos los días no cesaban de enseñar y predicar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Das testimonio del evangelio? Pablo ahí en Hechos capítulo 20 dice estas hermosas palabras: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Decía nuestro hermano que el sábado va a haber un tiempo para repartir folletos. Yo empecé a dar folletos allá en Tamaulipas, cuando llegué a la misión Victoria en Cristo, a la iglesia, perdón, Victoria en Cristo, con el hermano Luis Rivera. Para mí fue algo nuevo. Yo estaba acostumbrado a compartir el evangelio con los cargadores, con los adictos, con los borrachos. Me hacía más fácil por la manera que hablaba con ellos, porque ya los agarras bien doblegados. Ya ni por dónde corran. Pero cuando llegas a la casa de alguien y le tocas, y esa persona sale cansada de trabajar y todo, y te dice rápido. Y hay quienes te dicen, no sabes que estás invadiendo. Fíjate, por favor. Pablo no estimaba su vida, estaba dispuesto a eso. La pregunta aquí sería, ¿qué tan dispuestos estamos? Hay preguntas que te confrontan muy sencillamente. Y no ocupamos hacer una catarsis, no ocupamos hacer un despliegue mecánico de la escritura. Hay cosas bien claras. ¿Qué tan dispuestos estamos a compartir el evangelio? ¿Estás dispuesto a decir, hermano, cuente conmigo el sábado, aquí estoy? Me perdí, traigo los refrescos. Me encantaba después de terminar de dar folletos allá porque sacaban la coca y los panes. Ya bien cansados de que de todos lados nos rechazaban. Ya venía la coca y el pan. No sé por qué allá en Tamaulipas eso hacen. Coca y pan, y mejor tráeme 1 litro de leche. No, aquí así se acostumbra, hermano, así es que sometas, seguro yo me someto. ¿Verdad? Pablo sabía lo que le esperaba
y aún así estuvo dispuesto. El versículo 23 dice, dado que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y aún así Pablo dijo, no estimo preciosa mi vida, yo voy. ¿Qué tan dispuesto estás, querido hermano? Un día a la semana compartir el Evangelio. Pero si es pesado, está bien. Donde quiera que estés, en el trabajo, compártelo a los compañeros que están contigo. Jóvenes, donde estés desenvolviéndote, en la universidad, en la preparatoria, compárteles el Evangelio. La pregunta sería si estamos dispuestos a dar testimonio del Evangelio a las personas que no lo conocen. Pablo nos da ejemplo de ello. ¿Cómo está nuestro testimonio personal? ¿Damos testimonio del Evangelio? ¿Compartimos de él? ¿Somos celosos? ¿Qué tan genuino te crees, hermano? ¿Qué tan cristianos genuinos somos? Cuando estaba preparando este tema, este mensaje, me confronté a mí mismo. Y me doy cuenta que muchas veces hablo de mí. Doy muy poca evidencia. Es más fácil hacerlo aquí. Pero afuera, no sé cómo te encuentres, querido hermano. Pero también un verdadero cristiano también estará dispuesto a someterse a Dios. Y para eso necesitamos ser humildes. Hacer a un lado la arrogancia, el orgullo, la soberbia. Humildes es la cualidad de la persona cuando muestra dependencia en Dios y respeto por las otras personas. ¿Sabes que por amor y respeto debemos de compartir el Evangelio a las personas? Hoy tuve en la mañana la oportunidad de compartirle a este joven Ángel, ¿verdad? Y me sentí bendecido, me sentí honrado que se me diera la oportunidad de compartirle a este joven. Y me di cuenta que estaba respetando su vida. Porque de otra manera nosotros mismos los condenamos a no compartirles. Nosotros mismos los predestinamos a que no escuchen el Evangelio. Si amas, comparte el Evangelio. Dice nuestro Señor Jesucristo que la ley se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos amar al prójimo para poderle compartir el Evangelio, hermano. Y para eso necesitamos ser humildes. Lo que Dios desea, por sobre todas las cosas, no son los sacrificios externos, sino un espíritu humilde. En el Salmo 51, 17. Salmo 51, versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Miqueas 6:8. Dice así, oh hombre, el tal te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo vuelvo a leer, hermanos. Miqueas 6:8. Oh hombre, si quiere ahí póngale su nombre. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Un cristiano genuino, será un cristiano que estará dispuesto a someterse a Dios. ¿Sí? ¿Qué tanto nos sometemos a Dios, hermanos? Esta actitud de humildad nos lleva al reconocimiento
de que somos pecadores, pero también nos lleva a la obediencia a Dios y a la sumisión a Dios. Pero recuerda, hermano, que Dios prometió bendiciones para aquellos que fueran humildes. Dios te bendice, hermanos. Dice en Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Versículo 2. Proverbios 11, 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con la humildad, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Usted cree que no ocupamos sabiduría para desenvolvernos en este mundo? ¿Qué tanto escuchas consejo, querido hermano? ¿Qué tan buenos somos para escuchar consejos? Algo que impide que escuchemos consejos se llama soberbia, se llama arrogancia. Necesitamos ser humildes. El rey Salomón decía que el fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero para eso necesitamos ser humildes y escuchar y aceptar el consejo divino. Puedes pasar muchas predicaciones, puedes escuchar muchas enseñanzas, pero si no hay humildad en nuestro corazón para que Dios venga y nos muestre realmente cuál es su perfecta y buena voluntad, cuidado, hermano. Dios dice que bendice con sabiduría. Y hoy más que nunca necesitamos ser hombres sabios, ser hermanos sabios. ¿Quién no necesita sabiduría para guiar su matrimonio? Sí, 29 años del hermano Agustín, de casado, ¿verdad? ¿No ha ocupado sabiduría? Claro que sí. Yo tengo 26 años, esto le preguntaba a mi esposa, 26 años. Y mi esposa más que sabiduría ocupó resistencia. 5 años, mi hermano, 6 años. ¿No ha ocupado sabiduría para guiar? ¿Para tomar decisiones? Dios te la da. Necesitas ser humilde. Necesitamos humillarnos ante Él. Hay en el Proverbio 15, allá adelantito, versículo 33. Lo dice de esta manera: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Necesitamos humillarnos a Dios para que Él nos muestre qué camino debemos de tomar. Sin duda alguna, una gran bendición que Dios nos da a los humildes de corazón es la sabiduría. Pero también, concluyo con esto, hermano: los que se humillan ante Dios serán exaltados. Vayamos a Santiago. No, primero de Pedro. Estoy seguro que ese versículo ustedes se lo saben. Primero de Pedro, capítulo 5. Primero de Pedro, capítulo 5, de versículo 5 al 7 voy a leer, hermanos. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué preciosas palabras describe aquí el apóstol Pedro. A veces queremos hacer todo en nuestras fuerzas, en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento, en nuestras capacidades intelectuales. Creemos andar con Dios cuando no lo hacemos realmente. Y todo lo resolvemos en nuestras capacidades económicas, nuestras capacidades intelectuales. Y hasta que el plano no nos funcionó, ahora sí, digamos a Dios. Evítate todo ese problema. Evítate eso. Inmediatamente, humíllate ante Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él exalte cuando fuere tiempo. Necesitamos ser humildes. Un cristiano genuino que da evidencias, su humildad, su humillación ante Dios, estará siempre presente. Entre más humildes seamos, reconoceremos la necesidad tan grande que tenemos de Dios y de compartir el Evangelio con los que no lo conocen.
Santiago capítulo 4, allá atrásito. Santiago aquí en este capítulo lanza una pregunta muy interesante. Versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras entre nosotros? ¿De dónde vienen esas guerras en nuestro matrimonio? ¿De dónde vienen esas guerras con nuestros hijos? Si no es de la falta de humildad, si no es de la falta de humillarnos ante Dios. Santiago aquí dice, versículo 7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Versículo 8, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 10, humillaos delante del Señor y él os exaltará. ¿Cómo te encuentras, querido hermano? Somos cristianos genuinos. No estoy atacando nada de eso. Cristo viene pronto. ¿Encontrará verdaderos cristianos genuinos? ¿O encontrará cristianos de domingo nada más? Algo que le enfatizo a los jóvenes es que sus convicciones siempre estén firmes en todo lugar, y en todo momento y a toda hora. No seas cristiano. Ahora sí, como una vez le dije a mi mamá, son católicos domingueros. No seamos cristianos domingueros. Donde quiera que estés, mi querido hermano, sé un cristiano genuino. Donde quiera que estés. Donde quiera. Sé un cristiano que persevere en lo que le agrada a Dios. Sé un cristiano que dé testimonio en su vida, pero dé también testimonio del Evangelio. Sé un cristiano que esté dispuesto a humillarse a Dios. Es un tema muy sencillo. Yo agradezco a Dios por cada uno de ustedes. Y agradezco a Dios porque cada que me permite compartir, es algo más enseñado. Querido hermanito, hazte la pregunta. ¿Somos cristianos genuinos? ¿Damos evidencias de lo que decimos ser? Cristo viene pronto. ¿Cómo te encontrará? ¿Cómo me encontrará? Posiblemente nos reprenda como Pablo le hizo a Pedro. Estás coqueteando allá y lo vienes para acá. Eso solamente usted lo sabe, querido hermano. Eso sabe. Está llegando a su casa. ¿Realmente quién es usted? Allá en su trabajo. ¿Sabe usted realmente quién es? Aquí yo lo veo muy bien. Yo espero que así lo sea allá afuera.